Regresamos al recetario de Guerrero Heredia y en esta mañana Luis Sena nos acompaña, quien es teórico religioso, defensor hasta la muerte de sus concepciones religiosas. Carlos Veloz, el intelectual que inspira a Luis Sena. Y nos acompaña. Al revés. Claro. Ah, ok, perdón. El orden de los factores ahí altera el producto. Es Luis Sena que inspira. Yo seguiré estudiando mucho las escrituras. Ya entiendo. Entonces, tenemos a Fernando. Yo no sé por qué tengo contigo ese nombre. Quien también tiene otro punto de vista, es representante de un movimiento en República Dominicana que mucha gente supongo que odiará bastante, que se llama Teodón, que es el movimiento en donde plantea ideas diferentes con relación al concepto religioso, a la creencia. Y en esta mañana justamente estamos tratando de discutir por qué creemos, o sea, cuál es la razón que nosotros los humanos tenemos para creer. Y una de las aclaraciones que ya se han hecho es que básicamente después de la caída del Imperio Romano, en Roma, en Italia, fue impuesto, fue traído desde el pueblo que no es cristiano, el pueblo que no cree en Cristo, que dice que Cristo no ha llegado y que está esperando el Mesías, que es Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío, que ustedes dicen que es el pueblo prometido, pero no creen en Cristo, porque tiene otra concepción de las cosas. Entonces, tenía la palabra Fernando con relación a estas explicaciones. ¿Por qué creemos? Mi opinión es que la razón por la que los seres humanos creemos en ideas religiosas es porque estamos predispuestos biológicamente hacia ello. Me explico. Es muy fácil llegar desde las capacidades que tienen los seres humanos interpolarlo y llevarlo hacia dioses. Me explico. Los seres humanos, a medida que fuimos evolucionando, yo sé que Carlos Velo no cree en eso, fuimos desarrollando habilidades sociales que nos permitían hacer comunidades más grandes y desarrollarnos. A medida que también fuimos evolucionando, el pensamiento se volvió más complejo. Los seres humanos, por ejemplo, somos los únicos animales que podemos pensar en conversaciones en el futuro. Nosotros incluso podemos hasta pensar en conversaciones con personas fallecidas. Y creo que como tenemos esas capacidades, eso abrió una puerta a que ideas que van en esa dirección puedan entrar en la mente de uno. No fantasías, porque también ahí va. Creo que nosotros los seres humanos somos una especie que trata de identificar patrones a las cosas. Entonces, hace 30.000, 40.000 millones de años, se dice que los seres humanos modernos tenemos 70.000 años, perdón. Se dice que... perdí un poquito el hilo. Que los seres humanos hace 70.000 años la vida era muy difícil, era muy dura. Y cuando venían fenómenos naturales, plagas, enfermedades, los seres humanos, como somos una especie que busca identificar patrones, nosotros asignábamos una causa a las cosas que pasaban. Y a falta de una mejor explicación, surgían explicaciones sobrenaturales que realmente era una manera de tratar de explicar qué era lo que estaba pasando. ¿Tú crees que eso es...? No, la necesidad de creer es un diseño de la estructura psicológica del ser humano. El ser humano tiene necesidad de creer y todas las culturas han creído en algo metafísico, incluyendo... Así es. Pero lo metafísico no es real, Luis. Es espiritual, es real, es real. De hecho, la semilla está en Tales de Mileto, allá en la cultura jónica. Es decir, que el ateísmo occidental, contemporáneo, tiene su raíz en la filosofía griega, que es un tipo de religión. Todos los humanos fuimos creados para llenar un espacio de creencia. Que lo llenemos con el verdadero Dios o con un Dios imaginario que se llama naturaleza,
es simplemente una narrativa alternativa, no que no tienen religión, es una religión alternativa. Entonces, lo que debemos entender, que aquí estamos hablando dos religiosos. Los que creemos en la religión del cristianismo y los que creen en la religión naturalista o científica. Yo lo que creo que eso es una manera o sea, eso se llama, eso es un tipo de falacia en el que pone, o sea, hace creer que lo que yo pienso no es así. Por ejemplo, ¿qué religión puede surgir de simplemente no creer en un Dios? O sea, un ateo, al igual como decía el doctor Heredia ahorita, es simplemente una persona que se va un Dios más allá. No, es que tú tienes tu Dios. O sea, es que usted no puede decir que yo tengo un Dios, porque usted no es Dios. O sea, no trates. ¿Cómo usted puede decir que yo tengo un Dios? No trates de convencer. Fíjate, tú hablas desde tu narrativa y está bien, está correcto. Lo importante es que tú estás hablando de una narrativa alternativa. Nosotros estamos hablando de una narrativa cristiana. No, perdón. Eso es tan egocéntrico y narcisista de tu parte, Luisena, que tú no puedes decir que todo lo que no sea tu narrativa sea alternativa. No, es una narrativa. No, perdón. Es una narrativa. Perdón. No. Búscale otra vuelta a esa palabra, porque tú acabas de decir que los ateos es una explicación alternativa al todo. Es una religión. Entonces, si tú te consideras que tú tienes el discurso del todo, yo entiendo por qué sería, yo entiendo por qué sería una alternativa, porque si no. Es que una religión. No. Héctor, oye esto. Narcisismo. No, está bien, tú puedes etiquetarlo si tú quieres, pero mira. No, tú eres quinto down, pero déjame decirte. Mira. Oye, es una religión. ¿Por qué es una alternativa? Una religión. Porque si toda la cultura. Pero vamos a la historia. Es que la alternativa como la tuya, hay 90 en el mundo. Sí, no hay problema. Claro que son denominaciones. No, hay 91. Son ¿Por qué alternativas. ustedes los cristianos, en vez de tener un solo discurso, hay 4.900 iglesias de denominaciones diferentes? Pero vamos a la parte. Esas son alternativas. Se cree que esos son los que van son productos. ¿Me permite? Sí, pero yo no he terminado la idea. Un momentito, que si me van a avasallar a mí, mira. Sí, ok, mira. ¿Por qué yo entiendo que es una alternativa? Porque si ya nosotros determinamos aquí, históricamente, que no hay una sola civilización que haya surgido del ateísmo, de la no creencia en nada, y la sociedad primitiva, y vamos a irlo inclusive a los griegos, sí, y vamos a los griegos, y cuando hablamos de la metafísica o metanarrativa, son los griegos que comienzan a establecer esto. Incluso la metafísica que tú crees, el naturalismo, viene de Aristóteles. Cuando Aristóteles hace... Carlos, pero no distorsiona la historia. Pero espérate, entonces, ¿por qué son alternativas? Porque los griegos adquieren el conocimiento de las demás civilizaciones. Okay, déjame terminar. Yo sé que la evidencia le da duro, pero miren. Cuando hablamos de alternativas, son productos de la misma cosmovisión que el hombre va creando a través de la historia para creer en distintas cosas. Entonces tú abrazaste del catolicismo, te pasaste al naturalismo, y el naturalismo te llevó a que al cientificismo, te hizo un materialista, así de simple. Él no estudió bueno, ingeniería. en la universidad él pasó de una narrativa a otra y tomó una alternativa. Porque ustedes también dejaron de ser católicos. Ustedes yo nunca he sido católico. Yo nunca he sido católico. Cristiano. Yo soy católico. Yo fui monaguillo. Héctor, una pregunta. ¿En qué lugar del cerebro está la estructura que nos hace creer en Dios? Mira, lóbulo prefrontal. No, ni siquiera. Es en la unión donde está el frontal, el temporal y el parietal. No, son áreas la de conexión que pasa. Realmente son áreas de asociaciones. Y eso lo demostró un judío, donde se decía que si él lograba con un cauterio quemar esas áreas del cerebro, el paciente dejaba de creer. Pero yo investigué eso, Héctor. Entonces, pero ese no es el punto, es que yo no quiero llegar a esa dinámica. Hay algo aquí. Luisena quiere al joven cinturón azul de Jiu-Jitsu. Ingeniero, no, pero él coge down aquí. En un año es cinturón negro. Quererle decir que él tiene una ideología. O sea, que Héctor es un sensei. Sí. No. Tú eres más que yo. No, yo no puedo. No, porque tú eres que está asignando los downs. Yo no puedo. Yo puedo decir. Entonces el maestro. Pero si tú tienes 5 downs, yo no tengo 5 downs. Está bien, sensei. Mira, yo no tengo 5 downs porque cuando yo llego a esa pelea, no vamos a embrujar tú y yo.
Y llega un momento y te digo, mira, yo te voy a aceptar el arquitecto del universo como aquel que encendió la llama de la evolución. Si tú tienes tu criterio, ya yo no te es que yo no puedo probarte que no. Entonces, al yo no poderte probarte que no, yo me quedo ahí. Pero, y ese es el punto importante. Entonces yo no voy a pelear contigo. Que lo mismo me pasó cuando vinieron los famosos debates aquí. Esto era espectador, agnóstico, yo peleo con gente que por lo menos un cerebro científico, yo por lo menos espectador. entiendo que todos los que estamos aquí no hemos leído la Biblia, todos, ¿verdad? Porque el ingeniero se ha leído la Biblia. Bueno, era católico. Era católico. Esperamos que sí. Era católico. Sí, Yo esperaba, a menos que no haya yo esperaba eso no da ninguna garantía. Yo lo que esperaba que un ídolo tuyo se hubiese leído la Biblia antes de venir para acá. Pero bueno, el punto No, los cristianos no tenemos ídolos, solo Jesucristo. Francis, el único ídolo. Los cristianos no tenemos ídolos, solo Jesucristo. Bueno, Cristo es un tenemos ídolo. los cristianos que Jesucristo es el Señor. En la convicción de nosotros. Según las ideas de ustedes con su El cristiano que tiene otros ídolos no es cristiano para mí. Con su cristianismo, el mundo está tan perfecto. Hay tanta distribución. Eso no lo de la decimos los riqueza. cristianos. Escúchame, hay tanta distribución de la riqueza, hay tanta sanidad en el mundo, hay tanto prestigio en el mundo, porque ustedes son creyentes de Dios. Nosotros y tenemos- Dios lo puede todo. De eso que tú dices, Oye, Carlos, Hay un tenemos la estudio que antítesis. dice, Por favor. El 90% de los muertos del COVID son en países judeocristianos. Italia, España. Oye, el No, que Italia, España, Brasil y Estados Unidos. Brasil por y Dios. Estados Unidos Óyeme, también. pero espérate, vamos a pasarle porque el ingeniero tiene que manejar. Yo creo que el tema que nos trajimos fue ese. Si la idea antecede a la materia. A la materia, claro. yo creo, y ahí es donde está el criterio. Por lo tanto, esto tiene una perspectiva teológica, que es la que tú manejas, pero la perspectiva del ingeniero no es teológica. Y ahí es donde viene el problema de que tú quieres enrumbarle a él el tema teológico. Él no es teólogo. Él no estudia la teología. Él estudia la ciencia, como él mismo dijo. Porque los ingenieros, igual que los médicos, no son científicos. Se ayudan de la ciencia para hacer una profesión o un oficio. Entonces, no le digas a él que él tiene una explicación alternativa a la tuya, porque antes de la Biblia existían miles de teorías sobre el origen del universo. Entonces él no debe de abordar lo de la teología él. Que lo aborde la ciencia y lo pruebe. Yo no voy a abordar de la Vamos a quedarnos en la ciencia de este lado. Simplemente quiero decir que, como dice el doctor, o sea, creo que usted sabe que muchas veces los seres humanos tenemos un sesgo de que no nos imaginamos una posición en la que no nos vemos nosotros mismos. Por ejemplo, me parece que para Luis, como una persona que es muy creyente en su religión, le es muy difícil concebir una persona que no tenga religión. Pero él no es religioso. Luis pero es teólogo. Oye, si vamos al play, por el hecho de que yo tenga el uniforme del escogido y tú te has vestido de azul, yo me doy cuenta que tú eres liceísta. Los dos estamos en el estadio, simplemente somos fanáticos de equipo contrario. Entonces, el ateísmo es una religión. No meten el play. A él no El ateísmo es una religión. ¿Dónde rezamos los ateos? ¿Perdón? ¿Dónde nos juntamos a rezar? Sí. Padre nuestro que estás en el zoológico, santificado sea tu nombre, el mono de Darwin. Bueno, o sea, su Padre nuestro. De Teodón yo nunca he visto a una persona que... Bueno, claro, sí, eso fue una broma. Lo que quiero decir es que el naturalismo... Detrás de cada broma, dice eso Freud, hay una verdad oculta. O sea, lo que quiero decir es, volvamos al punto, todos los humanos, por diseño, tenemos una creencia porque necesitamos coherencia para interpretar el mundo. Pero que esa creencia no tiene que ser religiosa. No, es metafísica. Que tú le llames religión o que los filósofos le llamen metafísica, están hablando de lo mismo. Son simplemente asignándole sinónimos a una realidad que está ahí. Doctor, usted me permite un minuto para... No, te lo permito yo. mire lo que yo pienso con relación a eso. Usted tiene razón de que todo el mundo necesita un esquema con el cual manejar la realidad. O sea, uno necesita tener parámetros, uno necesita organizarse y uno necesita realmente tener un punto de vista de cómo ver las cosas. Ahora, es muy distinto usted decir, bueno, mire, yo en lo que creo es, o sea, yo realmente voy a tratar de ver la vida basado en cosas que yo puedo comprobar que son reales, basado en cosas que pueden evidenciarse, que yo puedo percibir, que se pueden mostrar, incluso hasta filosóficamente hablando, cosas que se pueden hablar. No es lo mismo eso a pensar que
o sea, tener una visión que involucra un ser divino. O sea, la diferencia entre una religión y una cosmovisión es que la religión agrega la divinidad. Entonces, nosotros, los ateos, no podemos ser una religión porque nosotros no tenemos una divinidad. Nosotros no creemos que existe algo fuera del mundo material, algo inmaterial, algo fuera del universo, exactamente, algo que es inconcebible. Pero ¿cómo es que tú, religándote en una asociación de ateos... Vienen a facturar. Págale un plus. Claro. No, pero yo quiero que Fernando, que es un muchacho brillante, porque he tenido la oportunidad de debatir con él, de los pocos en la Asociación de Ateos Dominicanos que tiene un criterio más acabado científicamente, y el otro, Carlos Márquez, que es mi físico, o sea, esa es la persona que yo... Le pido... Sí, muy buen programa. Yo no pude venir, pero fue excelente programa. Yo quiero saber, entonces, si ellos no son una religión, ¿cómo es que ellos se religan en un grupo universal y mundialmente para defender una postura atea? La Asociación de Ateos Dominicanos, conectado con otras asociaciones en el mundo entero, Puerto Rico, Colombia. Hablando de temas de los lunes, ¿no? Hoy tenemos a Luis Sena, arquitecto, ese gran teólogo, pues definitivamente Luis Sena se tiene que manejar en el plano teológico. Carlos Veloz, quien también viene de los números, mira qué cosa, Eladio, nosotros estamos llenos de numéricos aquí. Y Fernando Ruiz, que es una adquisición nueva, una persona joven. ¿Qué edad tú tienes, Fernando? 29. Fernando, ¿y cómo yo no voté por ti? Yo no sabía que tú ibas para la... Yo no hubiese votado por ti para ¿Tú fuiste candidato? No fuiste tú. Yo en un momento participé en el 2016 en la campaña del... Participé en una campaña política, pero en el 2020 no... No te lanzaste ese. Te saliste de esa trampa. Exacto. Yo realmente sí escribo para un medio y ahí posiblemente tal vez por ahí... Por ahí es que no, exactamente. Fui muy crítico en una parte y yo vengo refutándote desde el 2016, enseñándote la verdad de la realidad. De Dios. Desde antes. Desde antes. No, pero eso es muy bonito, que haya gente joven en estos temas. Porque, por ejemplo, Eladio y Luis, obviamente, que estudiaron con Eugenio María de Hostos, y tú y yo que venimos desde el 65, gente joven que esté con nosotros trabajando estos temas. Y esto es pensar, aquí lo que vamos a pensar. Si caemos en el gancho de Luis, de que el ateísmo es una religión. Entonces, se religan en grupos. Va a tener razón en la forma en cómo epistemológicamente nos va a destruir. Porque por eso habla él de discurso. Yo quiero volver a la idea y a la materia. Yo quiero saber algo antes de eso. Esto es un chisme que yo quiero saber. El hombre que escribió la Biblia, le hace los hombres que escribieron la Biblia, en el momento que cogían la tinta y el papiro, lo hacían racionalmente o en ese momento estaban inspirados por Dios. Las dos cosas. La inspiración en ese momento. Consumiendo. Sí. La inspiración. Demostrado cómo la cannabis influenciaba en esa cultura hebrea. Eladio, permiso. Yo pensé que íbamos a dejar las ironías. Eso no es ironía, esa es la realidad. Okay. Esa es la realidad. Se fumaba mucha marihuana en esa época. Y era normal. O sea que nos vamos a ir al método ironía y sarcasmo. Qué vaina. Te va a ganar Luis Sena. Vamos a seguir en la onda tranquila. Entonces, los autores bíblicos actuaron con su propia racionalidad, y eso se ve en los diferentes estilos literarios, pero la fuente de inspiración de sus ideas es la palabra de Dios. El Espíritu Santo los inspiró para registrar lo que escribieron. Por lo tanto, la Biblia es la compilación de 66 libros escritos en un tramo de tiempo de más de 1500 años. ¿Cómo es posible que tenga tanta coherencia que al ser puestos juntos los 66 libros compongan un libro que tiene una unidad? Porque es un proceso sobrenatural. Fue escogido
bajo el instinto divino esos libros? Porque me parece que habían unos cuanticos más. El proceso de selección del canon, porque históricamente Habían como 1000 libros. Hay un canon del Antiguo Testamento que 73. Fue el canon judío, sí, y luego el canon del Nuevo Testamento del cristianismo se duró aproximadamente 300 años con una serie de criterios para depurar toda la cantidad de escritos que había y llegar a la conclusión de que los 27 libros que forman el canon del Nuevo Testamento son libros inspirados. Hay otros libros que el catolicismo romano reconoce como libros deuterocanónicos que apócrifos. No son inspirados, pero son importantes para la historia. Apócrifos. ¿Tú sabes un dato, ¿quién decidió lo que estaban inspirados y lo que no estaban inspirados? La comunidad de los creyentes y colectivamente. Y la comunidad de rabinos judíos después de la destrucción del templo. Ese es para el canon judío. Para el canon judío, exacto. En la visita a Roma, en la visita a Checoslovaquia, en la visita a Viena, yo pude comprobar cómo la burguesía, cómo los feudales construyeron palacios, construyeron castillos y eran los dueños de expandir el conocimiento religioso. Pero así sí fue bueno, teniendo todas las posibilidades en todas esas épocas de poder hacer la propaganda hacia las religiones viviendo en castillos. Pero ahí salió el comunismo. ¿Y cómo se relaciona eso con el tema que estamos hablando? Claro, no tengo idea. Que la religión también tiene un papel económico, ha tenido un papel económico en todas las culturas. Espérate, y ustedes quieren santificar de que el hecho de ustedes ser creyentes lo simboliza como seres extraordinarios y extraterrestres de la tierra. Y a los ateos también. Somos imperfectos, igual que el resto de la humanidad. Sí. Igual que el resto de las otras religiones, como el ateísmo. Sí, como el ateísmo. Exacto, gracias. ¿Entendiste el concepto? Esto es muy respetuoso, jodido director. Fernando. Bueno, mire, mi opinión con relación a la pregunta que usted hizo de idea y materia. Y sobre todo si fue inspirada la Biblia o los escritos. Bueno, desde el punto de vista teológico no. Yo estoy convencido de que quienes la escribieron pensaban que realmente estaban inspirados divinamente. De la misma manera que como quien escribió el Islam, cuando lo escribió, pensó también el Popol Vuh, exactamente, el Popol Vuh también pensaba Ramayana, Baja Barata, que estaban inspirados el Popol Vuh no se escribió así. Ellos sentían eso, o sea, la experiencia subjetiva humana es muy compleja. Yo creo que una persona puede convencerse de que está experimentando algo cuando no lo está experimentando. De hecho, por ejemplo, y dice, don tabaquito muchos cristianos cuando están orando, a veces, como ellos le dicen, sienten que la presencia del Espíritu Santo. Y hablan en lengua. Pero personas en otro tipo de religión también, cuando están orando, por ejemplo, los hindúes, los del Islam, sienten la misma experiencia. Así es. Entonces, en vista de que son cosmovisiones mutuamente incompatibles, o sea, si el cristianismo es real, el Islam y el hinduismo tienen que ser necesariamente mentira. De la misma manera, si el Islam es cierto, que Mahoma era un profeta, ustedes creen, o sea, tiene que ser mentira el cristianismo. Entonces, entre tantos libros que fueron escritos por personas que dicen estar inspirados o que estaban convencidos de estar inspirados, o sea, ¿qué es más probable? ¿Que uno en específico de todos esos fuera inspirado por el Dios real, o que todas las personas estuvieran convencidas y simplemente algo producto de una experiencia humana, o sea, de algo que es parte de la naturaleza humana? En otras palabras, han habido más de 37,000 expresiones de dioses. Usted lo que acaba de decir es que usted es ateo de las 37,000 deidades y Luis Sena es ateo de 36,999 deidades menos la de él. ¿Cómo fue? Incluido, no, él es un 36,000. Lo hemos conquistado ya Luis es definitivamente. ateo también, porque Luis nada más cree en una de las 36,000 deidades. Y en un tipo específico de una. Un tipo específico. Porque yo no creo en la religión de los ateos. Yo creo en la religión bíblica, en la religión de la Biblia. Porque el ateísmo es una religión. Lo que pasa que hay una persuasión y un autoengaño, porque el objetivo del ser humano es siempre negar al Dios verdadero. Es en Abraham, en llamar a Abraham en Ur de los Caldeos, donde empieza el monoteísmo dentro de la historia de la humanidad.
porque Dios creó a los seres humanos con su imagen y semejanza. Cuando los humanos sentimos amor y apreciamos belleza, eso no está demostrado, eso es percibido porque tenemos un alma. Y tenemos un alma para poder conectarnos con el Dios que nos creó. Entonces, esa narrativa de que existen humanos que no tienen dioses, no existe desde la narrativa bíblica. Eso es discurso Así que, tuyo. por favor, para seguir el argumento, nosotros no aceptamos ese guión autoengañado de que el ateo no tiene Dios, tiene su Dios. Ok, pero entonces, como les digo, entre, por ejemplo, todos los libros sagrados que hay, lo de el budismo, ¿por qué usted es cristiano? ¿Usted cree que es realmente porque usted está convencido de que es la realidad o que simplemente es producto cultural de que usted nació en un país predominantemente cristiano? O sea, ¿usted cree que si usted hubiese nacido en la India, usted hubiese tenido la misma religión que usted tiene? Fíjate que para mí esa es la más grande. Existe el mundo sobrenatural espiritual. Dice usted. Todos Sí, ese es su punto de todos vista. los humanos tenemos esa percepción. Simplemente Yo no. escogemos en el menú de cafeterías de creencias del mundo, entre las cuales hay un plato que se llama ateísmo. Cada quien escoge Oye, pero el que señores, prefiere. ¿cómo Nosotros deforma? escogimos el ¿Cómo te cristianismo deforma y tú la has realidad? escogido Mire, en la ¿cómo se cafetería deforma la el realidad, plato del señor? ateísmo, pero todos estamos en la Doctor cafetería Heredia, mire, de la creencia. para utilizar la misma metáfora de que hay muchas religiones. Si hay muchas religiones, usted tiene que coger un plato. Ateísmo sería no coger un Ok, plato de Fernando. nada. No. O sea, sería Ese- simplemente pero estás en la ay, cafetería. un plato. Pero yo No, te estoy- no, pero yo tampoco. Ellos de los 37.000 platos, él descarta 36.999. Exactamente. Y escogemos uno. Entonces uno simplemente se va así, uno ve, uno dice, bueno, mira, es que son todas Ninguno. iguales. Ninguna tiene Oh, sí. evidencia. Ya. Y la bandeja, Evidencia y la que- bandeja que tiene en la mano y el plato. Claro. Es que nosotros lo estamos viendo, No. no. Fíjate, los argumentos del ateísmo son metafísicos, filosóficos. No, metafísico es lo que Mira, tú planteas. Fernando. Eso No, los no, metafísicos no, por eso es que la demostrable. filosofía ha existido no es siempre. demostrable. Eladio. Ajá, la filosofía es esa Mira, vámonos a búsqueda una del pausa, ser humano. vámonos a una pausa, mejor. Vamos a una pausa.